el tema que nosotros debemos de considerar, pues no, como aquel que lucha, aquel que lucha puede lograr todos sus objetivos, ¿ya? El que lucha logrará todos sus objetivos, ¿ok? Vamos de frente una vez a la diapositiva, porque aquí están incluidos ya todos los videos, ¿ok? Que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar acerca del Estado, poderes del Estado, ¿ya? Así que su constitución política, chicos, deben estar ya ubicados, ya tu PDF ya debes tenerlo abierto, en breve lo vamos a ir analizando artículo por artículo, ¿ya? Vamos a hablar el día de hoy del Estado. ¿Qué es el Estado? ¿En qué consiste el Estado? Veamos este video. Las sociedades humanas siempre se han organizado políticamente. En los tiempos modernos ha primado la institución de un Estado para la convivencia pacífica y la defensa de sus ciudadanos. Pero primero, hablemos de qué se entiende por Estado. Este es la organización de una sociedad que tiene 4 elementos importantes: el territorio, una población con características comunes, soberanía sobre su sociedad y un gobierno conformado por instituciones en manos de autoridades. Según el artículo 43 de la Constitución, nuestro Estado es una república democrática, social e independiente. Ahora, este no es el único tipo de Estado que existe. Están los estados federales, como Estados Unidos, en los que, a pesar de ser un solo estado, cada territorio delimitado mantiene cierta autonomía, como legislar, establecer impuestos o manejar su seguridad. También existen monarquías constitucionales y parlamentarias, como por ejemplo el Reino Unido. Pero hablemos de nuestra definición de Estado. La palabra república implica el cambio de autoridades elegidas cada cierto tiempo y que el poder emana de los ciudadanos. Que ésta sea democrática significa que los ciudadanos participan en la elección de estas personas. En nuestro caso, estamos en una democracia representativa, es decir, los electores no toman las decisiones directamente, sino que escogen a representantes para que tomen decisiones en su nombre. A cambio, los elegidos tienen la obligación de respetar la ley, los derechos humanos y las libertades que permiten mantener nuestro sistema político. Es decir, no pueden hacer lo que les plazca ni romper las reglas de juego. De hecho, esta es la característica principal para ser considerado un Estado de Derecho. Cuando hablamos de un Estado soberano e independiente, significa que dentro del territorio peruano no hay nivel más alto de poder y a nivel internacional tampoco estamos subordinados a ningún otro Estado. En el Perú, el poder no se concentra en una sola institución. Siguiendo el principio de separación de poderes, concepto desarrollado en el siglo XVIII por el filósofo conocido como Montesquieu, contamos con el poder ejecutivo, legislativo y judicial para realizar las distintas tareas necesarias para mantener al Estado. A ellos se suman otros 10 órganos como el Tribunal Constitucional, que, contrario a lo que se piensa, no es parte del Poder Judicial, que son llamados organismos constitucionalmente autónomos. Estos funcionan con completa independencia de los poderes mencionados. Además, tenemos a los gobiernos regionales y locales, que tienen autonomía para resolver asuntos dentro de su competencia. Esta división es muy importante, pues a pesar de que el presidente es considerado el jefe de Estado, los distintos poderes intentan lograr un equilibrio contrapesando las responsabilidades y obligaciones de cada uno. Sin un monopolio de poder, podemos evitar situaciones autoritarias que no respeten los derechos que nuestra Constitución defiende. Pero hablemos un poco de cada una de estas instituciones. En esencia, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente, planifica y ejecuta las políticas de desarrollo a nivel nacional. Para esto, cuenta con la presidencia del Consejo de Ministros y otros 18 ministerios que se concentran en temas específicos, como por ejemplo educación o salud. Como contrapeso legislativo, es quien se encarga de reglamentar las leyes emitidas. Además, puede observarlas si es que no está de acuerdo con lo aprobado. Por otro lado, el Poder Legislativo, como su nombre lo indica, tiene como fin principal debatir y aprobar las leyes. Sin embargo, también ejerce control político sobre las demás autoridades. Por ejemplo, tiene que aprobar al Consejo de Ministros propuesto por el Ejecutivo.
Asimismo, pueden abrir investigaciones a autoridades, incluyendo a los jueces, y sancionarlos si es que consideran que ha habido una infracción. Finalmente, el Poder Judicial es el encargado de administrar justicia y es a quien acudimos cuando la buscamos. Así, se encarga de que todos, ciudadanos y autoridades estatales, cumplan con las leyes vigentes. Pero, ¿para qué existe todo esto? Nuestra Constitución, texto legislativo de mayor jerarquía, asume como fin del Estado la defensa de la persona y el respeto de su dignidad. Así, pone al individuo y su libertad como el centro de toda decisión. Pero esto no sería posible sin algo llamado legitimidad. La legitimidad es, en términos simples, la aceptación y reconocimiento de los ciudadanos hacia sus leyes y su autoridad. Así, el Estado justifica su actuar en el poder otorgado y reconocido por la ciudadanía. Ahora, la Constitución no solo habla de la persona o delimita los poderes, también tiene un capítulo dedicado al régimen económico de nuestro país. Si quieres saber más sobre la relación entre estas reglas de juego y la economía, no te pierdas nuestro siguiente video. Bien, entonces, esto es lo que nosotros consideramos como el Estado, ¿no? Esta es una pequeña reseña histórica de cómo surge el Estado. Vamos a prender ya la camarita, acá estamos presentes. Muy buenos días, chicos, aquí están. Listo. Ya. Está aquí, me molesta el pechito. Ya, a ver, entonces, cuando estamos hablando del Estado, estamos hablando, pues, ¿no?, de cómo se formó y cuándo se formó todo esto, ¿no? Pueden prender todas sus cámaras, chicos, por favor, prendan sus cámaras, ¿ah? Préndame su cámara porque si no le meto látigo al virtual, ¿ah? ¿Dónde están? A ver, ¿dónde están? Ya, muy bien, están prendiendo su cámara. Faltarían Toledo, Isaac Ulloa, Ángelo Ramos, Luz Velarde, Francisco Tito. ¿Dónde están? María Fernanda, Stephanie Urbino, Pedro Maraví, Richard Torreblanca. Ya le prendió su cámara, Pedro Maraví. A ver, Rodrigo Inga. Ahí están, muy bien, ya están apareciendo de a pocos. Hola, Nicole. Buen día, Nicole. ¿Cómo está, mi estimada? ¿Todo bien? ¿Todo good? Ala. Ya está, muy bien. Chévere. Francisco Tito está entre las tinieblas. Ulloa tiene su cámara media afectada. Hola, Luz. ¿Cómo estás, Luz? ¿Todo bien? Sí, excelente. Está Nicolás, Matías, Josué, Dianita Misari, Kevin Borges, Sebastián Cruz, Carlos Flores, Brian Sandoval, Angishita Justo, Grisel Crisvintro, creo que tiene problemas con su cámara, Yadira Leva, Álvaro Estopillo, Víctor Arón y Fernanda. Ya, a ver. ¿Cuándo se formó el Estado peruano? Libre, independiente. Desde el 15 de julio del año 1821, cuando se firmó el Acta de Independencia mediante un cabildo abierto en Lima. ¿Ya? Desde ese punto de vista histórico, esta fecha marca el nacimiento del Perú como Estado independiente. ¿Ya? Pero el 28 de julio se proclamó la independencia, ¿no?, en la plaza de Huaura, ¿no?, donde don José de San Martín, ¿no?, convocó a la población para poder
¿no? Expresarse, ¿no? Que ustedes ya conocen ese tremendo parlamento, ¿no? ¿No? A ver, ¿se acuerdan del parlamento o no? ¿Mm? ¿Se acuerdan del parlamento de don José San Martín o no? Yadira, ¿te acuerdas o no, Yadira? Más o menos, Yadira, ¿te acuerdas? ¿Sí? A ver, ¿te acuerdas, Diana, o no? ¿Te acuerdas del parlamento? No, más o menos, dice. Desde hoy, ¿m? El Perú es libre, independiente, por la voluntad de los pueblos, que Dios... ¿m? ¡Viva la independencia! Venezuela, Venezuela, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, sí, de verdad también yo ya, a mí se me ha ido un poquito el parlamento, ¿no? Mm, palabras, sí. Ahí está. Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva yo! Ah, no, pero eso no es. Eso sí no, ¿no? Ya, ahí están las palabras, ¿no? ¿Ah? Interesante, ¿no? Interesante, ahí está. Desde este momento el Perú, ahí está, ya, todas las palabras de independencia. Mm. Entonces, a partir de ese momento, ¿no? El 20 de septiembre de 1822 se instaló por primera vez el primer Congreso Constituyente organizado por don José San Martín, para poder crear la primera constitución política, ¿ya? El 12 de noviembre de 1823 se promulgó la primera constitución del Perú firmada por Torre Tagle. Desde el punto de vista del derecho constitucional, en esa fecha quedó el Perú formalmente constituido, ¿no? ¿Ya? Interesante los datos, ¿no? De la formación del Estado peruano. Chicos, ¿y qué es el Estado peruano? El Estado peruano, chicos, es la nación peruana jurídica y políticamente organizada sobre el territorio, ¿ya? Sobre el territorio, ¿ok? Es la nación peruana jurídica y políticamente organizada sobre el territorio, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos del Estado peruano? ¿Cuáles son los elementos del Estado peruano? La nación. ¿Qué más? Ojo, la nación. Bueno, algunos le dicen el pueblo, la población que vive, ¿no? Pero aquí población podemos hablar de diferentes tipos de personas, ¿no? O de dos o más naciones, ¿ya? Pero es la nación. La nación es el grupo de personas que habitan dentro de un determinado territorio, ¿ya? ¿Cuál es el otro elemento? A ver, el otro elemento del Estado peruano es el territorio, el espacio geográfico donde vive donde habita la población, la nación. La soberanía, ya el poder que tiene el Estado para poder hacer que dentro de su territorio puedan imperar las leyes. Y el ordenamiento jurídico, que es el conjunto de normas jurídicas que establecen la organización del Estado peruano, ¿ya? Entre ellas tenemos la Constitución Política, ¿no? Vamos a analizarla cada una de ellas, ahí están. La nación es el conjunto de habitantes que residen dentro del territorio, ¿no? Nacional. ¿Ya? Aquí vamos a citar el artículo número 52 de la Constitución Política del Perú. Vayan apuntando, ¿eh? Vayan apuntando el artículo 52 de la Constitución Política. ¿Ya? En la número 2 dice: el territorio es inalienable e inviolable.
comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre. Ya, artículo 54, territorio, artículo 54. La soberanía, potestad que tiene el Estado para hacer que dentro de su territorio puedan imperar las leyes y las decisiones de su gobierno. Artículo 45. ¿Ya? Artículo 45 y el 54 también. El 45 y el 54 también. ¿Eh? Organización jurídica, conjunto de leyes que regula la organización y el funcionamiento del Estado y de la sociedad. ¿Ya? En este caso, la Constitución política. ¿Ya? Los deberes del Estado peruano. El artículo 44 de la Constitución Política del Perú nos señala los deberes. ¿Cuántos son los deberes? Son 6, dice, ¿no? Ahí está. Defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, promover el bienestar general que se fundamente en la justicia, establecer y ejecutar la política de fronteras, y promover la integración particularmente latinoamericana. ¿Ya? La estructura del Estado peruano. Tenemos aquí la organización del Estado, que según la Constitución Política del Perú dice que se organiza no mediante el principio de la separación de poderes. ¿Cuáles son los poderes del Estado? El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Los órganos constitucionales autónomos y los gobiernos regionales y locales aparte, ¿no? También. ¿No? En las características vamos a recordar un poquito acerca del artículo número 43 de la Constitución Política del Perú. ¿Ya? A ver. Primero vamos a ver este video y luego de ver este video, chicos, vamos a al ponernos a leer la Constitución Política. ¿Ya? Vamos a ponernos a leer. ¿Ok? Veamos este video. Este video nos habla acerca del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, que es lo que últimamente estamos tratando de reclamar en el país, ¿no? Veamos. En un video anterior hablamos sobre cómo la Constitución define nuestro Estado. Todas las decisiones que toma esta entidad nos afectan directa o indirectamente. Uno de los aspectos en los que nos puede afectar es el económico. Por ejemplo, cuando los impuestos suben, afecta la distribución del ingreso de cada ciudadano. Cuando el Estado impone un sueldo mínimo, la proyección de cuánto gastará un empresario por sus empleados cambia. Ejemplos como estos hay muchos. Ahora, cada una de estas decisiones deben estar dentro de un marco legal que las permita. Es decir, las reglas de juego existen y no deben romperse. Y si se rompen, deben existir consecuencias o un mecanismo que no permita que el sistema se quiebre. Así, hay un ambiente de predictibilidad y, por ende, de estabilidad que nos beneficia a todos. Lo anterior está relacionado con el concepto Rule of Law o Estado de Derecho. Según Kofi Annan, ex secretario de la ONU, este es el principio de gobernanza mediante el cual todos estamos sometidos a las leyes publicadas y estas no pueden cambiarse fuera de lo permitido. Así, las decisiones estatales son predecibles. Ahora, este marco legal debe respetar los derechos fundamentales y la libertad que la Constitución defiende. Así, el Estado de Derecho garantiza la primacía de la ley, la igualdad ante esta, el respeto a la separación de poderes, la participación ciudadana, la no arbitrariedad de las decisiones y la transparencia. Pero recordemos que no solo es importante tener estos lineamientos, sino que sean realmente acatados y que existan los mecanismos para garantizar su cumplimiento. Por ejemplo, yo sé que el día de mañana el Estado no puede quitarme mi casa. Según la Constitución, la propiedad privada es inviolable y a menos que exista un contexto de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley, esta no puede ser violada. Además, deben indemnizarme por los daños causados. Ahora, si un ladrón entra a robarme, tengo la opción de acudir a la policía y al Poder Judicial para rectificar lo sucedido. La Constitución también reconoce el rol subsidiario del Estado. Es decir, solo puede realizar actividad empresarial por alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. Y una ley debe autorizarlo primero. Si el sector privado puede satisfacer una necesidad por su cuenta, no habría justificación para que el Estado entre a competir conmigo.
Todas las decisiones que tomamos como personas naturales o como empresas están basadas en una proyección a futuro. Si este es predecible, puedo determinar cómo y cuánto me conviene invertir. Sin esta predictibilidad, no puedo saber cuál será mi situación en unos meses o años. Varios estudios afirman que la valoración del Estado de Derecho juega un papel determinante y positivo en el desarrollo económico de un país. El Banco Mundial y el Proyecto Mundial de Justicia son dos de las instituciones que calculan este índice. Al ser un término abstracto, las variables tomadas en cuenta pueden cambiar. Por ejemplo, algunos factores que el Banco Mundial considera es el control de corrupción, la estabilidad política y la calidad de la regulación. El Proyecto Mundial de Justicia considera los límites al poder gubernamental, la transparencia, el respeto a los derechos fundamentales, entre otros. El índice de Estado de Derecho realizado por el Banco Mundial va desde el menos 2.5 hasta el 2.5. En el 2017, Perú obtuvo menos 0.5, colocándose en el tercio inferior del listado que incluye a todos los países. La mayor puntuación corresponde a nuestra calidad regulatoria, mientras la más baja se refiere a nuestro control de corrupción. El índice elaborado por el Proyecto Mundial de Justicia va del 0 al 1. En el ranking 2019, el Perú se encuentra en el puesto 70 de 126 países con un puntaje de 0.51. Así, baja 5 posiciones con respecto al listado del año anterior. La mayor puntuación la tenemos en los límites a los poderes del Estado, mientras la más baja se refiere a nuestro sistema de justicia penal. A pesar de que el término Estado de Derecho es abstracto y depende de muchas variables, el concepto de predictibilidad y estabilidad que representa es un factor importante para el desarrollo de cualquier país. Si no hay reglas, muchos no querrán jugar y los que lo hacen tendrán más libertades para jugar sucio. Si quieres ver más videos como este, visita nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Bien, entonces, ¿qué es el Estado de Derecho? A ver, ¿qué es el Estado de Derecho, chicos? ¿Ah? ¿En qué consiste el Estado de Derecho? Mm, Ajá, la potestad, tener la potestad de, bueno, utilizar la libertad y la privacidad, derecho de privacidad, derecho de libertad, ¿no es cierto? Ujú, ya, a ver, bien, entonces, eso es lo que nosotros manifestamos como el Estado de Derecho, ¿ya? A ver, voy a compartir la Constitución Política del Perú. La vamos a compartir ahorita para ponernos a leer, ¿ya? Aquí está la Constitución Política del Perú. Vamos a ubicar en el artículo número 43, ¿ya? Aquí está. Listo. A ver. Muy bien, chicos. Entonces, la Constitución Política del Perú, a partir del artículo 43, ¿ya? Título número 2 del Estado de la Nación, capítulo número 1 del Estado de la Nación y el Territorio, a partir del artículo 43 nos habla acerca del Estado peruano, ¿ya? A ver, vamos a solicitar voluntarios, pues. Queremos voluntarios para leer.
A ver, un voluntario del artículo 43. ¿Mm? Álvaro, creo que es Álvaro, ¿quiere leer? Álvaro Stopillo, a ver. ¿Sí? Álvaro Stopillo, ¿puedes ayudarnos a leer o no? Sí, profesor. Listo. A ver, artículo 43, por favor, Álvaro. Artículo 43. Estado democrático de derecho. Forma de gobierno. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. Listo, muchas gracias, Alvarito. Así es, la República del Perú es democrática, ¿no? O sea, aquí rige o se determina, pues, ¿no? El, el ordenamiento, la base, formalidad, ¿no? Y la democracia como el gobierno del pueblo, ¿ya? Es social, ¿por qué? Porque aquí el gobierno, el Estado, no determina sus intereses sobre la población, ¿ya? Antes que los intereses personales, ¿no? Es independiente porque, bueno, obviamente sus normas se rigen dentro de nuestro país, ¿no? Y somos independientes frente a los demás. Y es soberana porque hacemos respetar nuestras normas aquí, ¿no? El Estado es uno indivisible, no hay más estados en nuestro país, como por ejemplo los estados brasileños, que sí tienen diferentes estados mexicanos, Estados Unidos, estados canadienses, tienen diferentes estados, ¿no? ¿Ya? Su gobierno es unitario, hay un solo gobierno central para toda la población, es representativo, representa a toda la población en general y descentralizado porque se rige en su gobierno en gobiernos regionales y locales, ¿no? Y se organiza según el principio de la separación de poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿ya? En el artículo 44 ya hemos leído los deberes del Estado, ¿no? Son deberes del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. ¿Ya? Artículo número 44. A ver, voluntario o voluntaria, ¿no? Creo que esta vez le toca a una señorita, una dama, a ver, una dama para que nos ayude a leer el artículo 45, por favor. ¿Alguna señorita? A ver, artículo 45. Habla. ¿Nadie? ¿Nadie nos puede ayudar a leer el artículo 45? Una señorita. ¿Mm? No hay nadie, entonces yo lo voy a escoger. A ver, vamos a escogerlo, ¿ya? Vamos a escoger a una persona. A ver, Fernanda Ramos. A ver, Fernandita, ¿estás ahí, Fernanda? Fernanda Ramos. Se fue mi amiga Fernanda. Por Dios, se escapó. A ver, Yadira Leva. Sí, profesor.
Artículo 45, por favor. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades de la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. Muchas gracias, Yadira. Excelente. Aquí en este artículo 45 nos habla acerca de la soberanía. Por eso dice, ¿no? El poder del Estado emana del pueblo, ¿no? Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Eso es soberanía. Eso significa soberanía. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Artículo 46. Vamos con el artículo número 46. ¿Hay algún caballero, un varón? A ver, un caballero que esté dispuesto a leer el artículo 46. A ver, Aarón. Aarón y compañía, lean, por favor. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos que quienes usurpan funciones públicas. Muchas gracias, Víctor Aarón. Excelente. Y compañía, te ayudó a leer, ¿ah? No vale, ¿ah? Ok. ¿Qué dice? A ver, se dice que ante un gobierno usurpador, o sea, gobiernos de facto, ¿no? Golpes de Estado, los gobiernos que surgen de los golpes de Estado, ¿ya? ¿Se acuerdan el año pasado el tema del señor Merino, ¿no? Cuando usurpó sus funciones en cuanto a lo que es la presidencia y todo lo demás, la población salió a las marchas, ¿no es cierto? Y estableció, pues, ¿no? La lucha por la defensa de la constitucionalidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí estableció que todas las acciones que realizaba el presidente, bueno, de facto, el señor Merino, no eran, no eran respetados, pues, no por la población, ¿no? Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ¿ok? Interesante. ¿Tu sobrino, tu primo, quién es Víctor? Mi hermano. ¡Tu hermanito! ¡Wow! Sí. ¡Qué chévere! Mira, ya van 3 ya. ¡Qué bueno! ¿Cómo se llama? Santiago Hugo André. Santiago Hugo André. Ah, mira, qué locas. ¿Ya cuánto tiempo tiene? El hermanito. Va a cumplir 4 meses. 4 mesecitos. Qué interesante. Muy bien. Felicitaciones a la familia. Aumentando la familia, aumentando la cantidad de familia. Interesante. Muy bien, muy bien. Entonces, ni a quienes asumen funciones públicas, ¿no? Ahí está. Vamos con el artículo número 47. Como el artículo 47 es un poquito corto, como ustedes podrán observar, y el artículo 48 también, ¿ya? La siguiente voluntaria, señorita, porque le toca a una señorita, va a leer el artículo 47 y 48. ¿Ya? A ver, una señorita para la lectura, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Quién va a leer? Creo que las señoritas tengo que llamarlas. A las señoritas hay que llamarlas para que puedan leer. Angie Justo. Sí, profesor. Artículo 47 y 48, por favor, Angie. Artículo 47. La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos, conforme a la ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales. Ahí nomás, Artículo un ratito. 48. Un ratito. ¿Quién defiende el Estado?
¿quiénes defienden al Estado? Los procuradores públicos. Ya son los abogados del Estado. ¿Ya? Acuérdense, ¿ah? Quien defiende los intereses del Estado son los procuradores públicos, los abogados del Estado. Pero ¿quiénes son los que defienden los intereses de la población? Los fiscales. Si nosotros tenemos quien nos defienda, que son los fiscales, el Estado tiene también quien lo defienda, que son los procuradores públicos. ¿Ya? Así que eso es en cuanto a los procesos judiciales. ¿Ya? Continúa, Añicita, gracias. Artículo 48. Son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen. También lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Muy bien, muchas gracias. Yo cambiaría o mejoraría este artículo. ¿Ya? Yo mejoraría este artículo. ¿Por qué? ¿Saben? Yo le quitaría la palabra en las zonas donde predominen. Esta parte de aquí yo lo quitaría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no solamente el idioma oficial puede ser el castellano, sino en nuestro país, en todo el país debería ser el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. ¿Ya? Entonces, yo de verdad, en todo el país hay población peruana quechua hablante. ¿Ya? Sí, de verdad existen personas en Lima, en diferentes partes del Perú, que hablan quechua. Entonces, deberíamos fortalecerlo así, ¿no? ¿Ok? Si bien es cierto, no me caía bien el señor Guido Bellido, pero sí respetaba su parlamento, ¿no? Cuando él utilizaba el quechua como parte de su parlamento, porque en realidad debería ser así, ¿no? Deberíamos utilizar el quechua como un idioma oficial también, ¿no? ¿Ya? Muchas gracias, Angie. Excelente. Artículo 49, un varón. Un caballero para el artículo 49. Los varones están hasta el momento un voluntario totalmente. A ver, ¿quién más? ¿Quién puede ser voluntario? Un varón voluntario, a ver. Un varón voluntario que lea el artículo 49. Nadie. ¿O qué pasa con los chicos? ¿Qué pasa con mis chicos? Por Dios, ¿qué sucede? Bueno, voy a tener que escogerlo entonces también. A ver, Kevin Borges, artículo 49. Artículo 49. Capital de la República del Perú y símbolos de la patria. La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital histórica es la ciudad del Cusco. Son símbolos de la patria la bandera de 3 franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo, y el escudo y el himno nacional establecidos por ley. Listo, muchas gracias. Entonces, aquí nos habla acerca de la capital de la República, la capital histórica y los símbolos de la patria, ¿no? Interesante el texto. Artículo número 50. 50. Una señorita, una dama, a ver. A ver, Grisel Crispín. Artículo 50. Estado, Iglesia Católica y otras confesiones. Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración entre ellas. Muy bien, excelente. Entonces aquí nos habla acerca de la Iglesia Católica y las otras confesiones, ¿no? De que el Estado respeta y les brinda colaboración a estas entidades, ¿no? A estas entidades religiosas. ¿Ok? Muy bien. Artículo número 51. Y el artículo número 50, no, 51 lo voy a leer yo porque el 52 y 53 van de la mano, son juntos, ¿ya? La supremacía de la Constitución. Dice que la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. La publicidad es esencial
para la vigencia de toda norma del Estado. ¿Ya? Eso nos habla acerca de la importancia de la Constitución política. ¿Ok? En el artículo 52 y 53 nos habla acerca de la nacionalidad. ¿Ya? La nación. Ahora le toca a un caballero, un varón. A ver, un varón, a ver, que es en este momento el señor Matías Aliaga. A ver, Matías, artículos 52 y 53, por favor. Artículo 52. Nacionalidad. Son peruanos de nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente conforme a ley. Artículo 53. Adquisición y renuncia de la nacionalidad. La ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad. La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos obtener la nacionalidad peruana? La nacionalidad peruana la obtenemos, ¿no? Por nacimiento, ¿ya? Por nacimiento, si es que nacimos dentro del territorio nacional, o si nacimos en el exterior, pero que somos padres y o madres peruanos. También podemos obtener la nacionalidad, ¿no? La nacionalidad también la podemos obtener por, ¿cómo era? Se me fue. Por opción y por naturalización. ¿Ya? Así podemos obtener nuestra nacionalidad también. ¿Ya? La ley regula las formas en que se adquiere y recupera la nacionalidad. ¿Ya? Y la nacionalidad peruana no se pierde salvo por renuncia expresa ante la autoridad peruana, ¿no? ¿Ya? Y por último, el artículo 54. Este artículo 54 que nos habla acerca del territorio nacional. ¿Ya? A ver, el territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de 200 millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las 200 millas marinas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. ¿Ya? Eso nos indica el artículo número 54. Ya pueden ustedes agarrar y también tener su constitución para leer el capítulo 2, el capítulo 3, ¿no? El título número 3 del régimen económico, pero eso en breve, bueno, vamos a verlo, nos vamos a dirigir directamente hacia el artículo número 90. Y está el título número 4 de la estructura del Estado. Pero esto lo vamos a ver en breve. ¿Por qué? Porque tenemos la diapositiva. Veamos este video de el Poder Legislativo. En un video Los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo. No pueden renunciar. El cargo vaca por muerte, inhabilitación física o mental permanente. Pueden ser habilitados o destituidos. Los parlamentarios no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado sus funciones, excepto por delito flagrante.
Sin embargo, la inmunidad parlamentaria no los protege de los procesos penales iniciados antes de ser elegidos o de las denuncias por delito común en su contra. Los congresistas no responden ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por sus opiniones o votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. El Perú tiene más de 30 millones de habitantes. Cada peruano y peruana tiene diferentes intereses y necesidades, pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo, no es posible llegar a ningún acuerdo. Por eso, en democracia los ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes. Entre esos elegidos están los congresistas. ¿Qué puede y debe hacer un congresista por ti? Los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades. Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad, sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas. Tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo, aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo que puede y debe hacer. Ahí ya no, se acabó. Muy bien, esto es en cuanto al poder legislativo, ¿no? El poder legislativo reside en el Congreso, el cual consta de Cámara única. O sea, es únicamente un solo lugar donde se reúnen todos los congresistas, ¿ya? Está conformada por 130 congresistas, ¿ya? Gobiernan por un periodo de 5 años. Es el órgano representativo de la nación. Le está encargado de realizar todas las funciones legislativas y las de control político. ¿Cuáles son los requisitos para ser candidatos al Congreso? 1. Ser peruano de nacimiento. 2. Haber cumplido 25 años de edad. Ojo, 25 años de edad. 3. Gozar del derecho de sufragio. Y 4. Estar inscrito en el RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. ¿Ok? Estos son los requisitos para poder llegar a ser candidatos al Congreso. ¿Ya? Función del congresista. Ah, mira, dice que la función del congresista es a tiempo completo. Le está prohibido desempeñar cualquier cargo, profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso. O sea, no pueden realizar otra actividad que no sea solamente el Congreso cuando está en plena función, ¿no? Cuando está en plena función. ¿Ya? Es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de ministro de Estado. ¿Qué quiere decir? Que los congresistas no pueden ejercer cualquier función pública, solamente la de ministro de Estado. ¿Ya? Responsabilidades de los congresistas. Dice que los congresistas representan a la nación. Ya ellos pueden ser procesados ahora, ya por el Poder Judicial, ¿no? Por delito flagrante, pero eso lo vamos a ver en breve. ¿Cómo es que se pueden ser denunciados? ¿Ya? Las sanciones de los congresistas, que implica, pues, no, la suspensión de sus funciones, no pueden exceder de 120 días de legislatura.
O sea, no puede pasar de 120 días de reuniones. ¿Ya? No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. ¿Ya? Entonces, y otras funciones, otras responsabilidades más que tiene el congresista, que en breve lo vamos a ir analizando en la Constitución Política del Perú. Pero esto no está en la Constitución, profesor. No, no está. El periodo parlamentario. La instalación de un nuevo Congreso que se realizó en este año 2021 con una duración no ordinaria de 5 años. ¿Ya? Existen 3 tipos de sesiones. ¿Ya? El periodo anual de sesiones, el periodo ordinario de sesiones y el periodo de sesiones extraordinaria. Aquí ustedes ven una línea de tiempo. Esa línea de tiempo determina el periodo anual de sesiones. ¿Qué quiere decir? Que durante un año congresal, el Congreso siempre tiene que estar abierto. Siempre tiene que haber congresistas. Siempre. ¿Ya? El periodo anual de sesiones empieza el 27 de julio de un año, por ejemplo, 2021, y debe finalizar el 26 de julio del año 2022. ¿Ya? Por si acaso. Ese es un periodo anual. Ya, vamos a ponerlo aquí. Ya está. Y acá vamos a anotar el otro año. ¿Ok? Entonces, ese es un periodo anual, ¿ya? De sesiones, donde el Congreso siempre tiene que estar activo. ¿Ok? El periodo ordinario de sesiones. Los periodos ordinarios le llaman legislaturas. ¿Ya? Le vamos a llamar legislatura. ¿Ya? Legislatura ordinaria. Legislatura ordinaria, que va determinándose en 2 partes importantes. Son 2 legislaturas ordinarias. Uno, las que empiezan, ¿no? Las que empiezan el 27 de julio y finaliza el 15 de diciembre. Aquí está la primera legislatura ordinaria. ¿Ya? Y la segunda legislatura ordinaria, profesor, entre el 1 de marzo y el 15 de junio. La segunda legislatura ordinaria. ¿Ya? Pero, profesor, una preguntita. ¿Y qué sucede entre el 15 de diciembre y el 1 de marzo? ¿Ah? Entre el 15 de diciembre y el 1 de marzo hay una fecha llamada receso parlamentario. En este receso parlamentario, el Congreso, el Pleno del Congreso, no está habido, ¿no? Aquí no hay un Pleno del Congreso. Acá solamente puede estar convocado la comisión permanente. ¿Ya? Solamente debe haber una comisión permanente, un grupo de congresistas, ¿no? Ya, entonces, aquí le llaman receso parlamentario o periodo de vacaciones de la mayoría de los congresistas. Ya, solamente un pequeño grupo de congresistas, que no debe pasar el 25% de ellos, de sus miembros, se reúnen mediante una comisión permanente. Eso sí, que el presidente del Congreso, que actualmente la doctora Alba, ¿ya? Sí tiene que trabajar en todo este año, ¿no? Luego viene el segundo periodo ordinario y luego viene el otro receso parlamentario. ¿Ya? Es el segundo receso parlamentario, ¿ya? ¿Ok? Ahora, ¿por qué dice ahí periodo extraordinario, profesor? Porque puede, ojo, no es siempre, esto no es de siempre, pero sí se puede organizar un periodo extraordinario si en caso fuese necesario. Si en caso fuese necesario.
¿ya? Y lo convoca el presidente de la República, pues, ¿no? ¿Ya? Pero solamente si en caso fuese necesario y se realiza durante la época del receso parlamentario, ¿ya? Ahora, el Congreso también puede convocar a legislatura extraordinaria, ya siempre y cuando hay una norma de suma importancia a punto de ser aprobada, ¿no? ¿Ya? Vamos a analizarlo uno por uno. Dice, en el periodo anual de sesiones, dice que comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de junio del siguiente año, ¿ya? El periodo de sesiones se puede conceptualizar como el tiempo limitado dentro del cual se reúnen los representantes ante el Poder Legislativo, ¿no? ¿Ya? En sesiones públicas reservadas, ordinarias o extraordinarias, ¿no? ¿Cuándo son las sesiones ordinarias o regulares? Aquí no son las divisiones del periodo anual de sesiones, no son dos periodos o dos legislaturas en las cuales el Pleno del Congreso está obligado a reunirse. ¿Ya? Empieza el 27 de julio y finaliza el 15 de diciembre. Y la segunda legislatura ordinaria empieza el 1 de marzo y termina el 15 de junio. ¿Ya? Entre el 15 de diciembre, entre el 15 de diciembre y el 1 de marzo hay un receso, ¿no? ¿Ya? Y entre el 15 de junio al 27 de julio, o el 26 de julio, otro receso, ¿no? ¿Ya? Durante ese receso se puede convocar a periodos extraordinarios de sesiones. Se puede, no se sabe. Si son sesiones que se realizan en periodos anteriores o posteriores a los periodos ordinarios de sesiones, o sea, durante el receso parlamentario. ¿Ya? En fechas no programadas. ¿Ya? Porque no está programado, no se realiza todos los años. Solamente si en caso fuese necesario. ¿Ya? Lo convoca el presidente de la República y el presidente del Congreso también lo puede convocar. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto tiempo dura la legislatura extraordinaria? 15 días. Ya tiene un periodo de duración de 15 días. ¿Ya? Pues no te olvides de estos datos importantes, ¿ah? Ahora, sigamos viendo otro video que nos habla acerca del poder legislativo. ¿Ya? Como hemos visto en otros videos, el Estado se compone de 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Hoy, en Enterarse, hablaremos del poder legislativo. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? El poder legislativo, como su nombre lo sugiere, tiene la función de legislar, es decir, propone, debate y aprueba gran parte de las leyes que conformarán el sistema normativo de nuestro país. Sin embargo, esta no es su única función. El poder legislativo también fiscaliza. En otras palabras, puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto considerado de interés público. Esto también incluye ejercer control político sobre autoridades estatales. Por ejemplo, dar la confianza al Consejo de Ministros o investigar funcionarios cuando han actuado incorrectamente en el ejercicio de sus funciones. Finalmente, también tiene ciertas funciones especiales como designar al Contralor General, elegir al Defensor del Pueblo o escoger a los miembros del Tribunal Constitucional. Para lograr estas funciones, el Poder Legislativo está compuesto de una sola Cámara, el Congreso, con 130 representantes que llamamos congresistas. Veamos un poco sobre cada uno de ellos. Los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo, es decir, el poder del escaño es suyo y no responden a órdenes de nadie. El cargo es irrenunciable y a tiempo completo. Por otro lado, el Congreso, a pesar de tener una sola Cámara, está compuesto por distintos órganos que cumplen determinadas funciones. Primero tenemos al Pleno del Congreso. El Pleno es la máxima asamblea deliberativa.
Está integrado por todos los congresistas elegidos en un determinado periodo. Ahí se debatirán y votarán los proyectos de ley y demás asuntos que se incluyan en la agenda legislativa. El presidente del Congreso, congresista que representa al Poder Legislativo, presidirá tanto el Pleno como la mesa directiva y la comisión permanente. La mesa directiva, conformada por el presidente del Congreso y 3 vicepresidentes, se encargará de la dirección administrativa del Congreso y guiará los debates que se realizan en el Pleno, la comisión permanente y el Consejo Directivo. El Consejo Directivo, formado por los miembros de la mesa directiva, más representantes de los diferentes grupos parlamentarios, llamados directivos portavoces, realizan las coordinaciones necesarias para el funcionamiento del Congreso. Por ejemplo, aprueban el presupuesto del Congreso antes de que se debata en el Pleno y aprueban la agenda de cada una de sus sesiones. La comisión permanente, a cargo del presidente del Congreso, está conformada por no menos de 20 congresistas, elegidos en el Pleno según la proporcionalidad de los partidos en los escaños. Esta se reunirá cuando el Congreso esté en receso o cuando sea convocada. Es especialmente importante, pues, en caso el presidente de la República decida disolver el Congreso, como sucedió en el 2019, esta comisión no se incluye en esta disolución y continuará con las funciones congresales hasta tener un nuevo poder legislativo. Además de la comisión permanente, existen muchas otras comisiones dependiendo del objetivo. Las comisiones ordinarias se encargan de estudiar y dictaminar sobre asuntos ordinarios de la agenda del Congreso. Por ejemplo, existe una comisión agraria, otra de Constitución y Reglamento, de Educación, de Justicia, de Salud y Trabajo y muchos otros ámbitos que el presidente del Congreso puede proponer. Luego están las comisiones de investigación, encargadas de investigar asuntos públicos, las comisiones especiales, constituidas con fines específicos o protocolares, y las comisiones de ética parlamentaria, la que se encargará de resolver, en primera instancia, las denuncias que se formulen según el Código de Ética del Congreso. Ahora pongamos algunos ejemplos hipotéticos para entender mejor cómo funcionan los distintos órganos del Poder Legislativo. Primero veamos el procedimiento legislativo, siempre recordando que otras normas como las leyes de reforma constitucional tienen otros requisitos. Primero debe haber una iniciativa legislativa. Un congresista o un grupo de congresistas propone una ley, por ejemplo, para promover la alimentación saludable en niños a través de la implementación de octógonos nutricionales en el etiquetado de ciertos productos. Una vez presentado el proyecto, irá a las comisiones competentes. En este caso será revisada por la Comisión de Salud y Población y la Comisión de Defensa del Consumidor. Cada una de estas comisiones realizará un dictamen, favorable o desfavorable, que publicarán en el portal del Congreso o en el diario El Peruano, con al menos 7 días de anticipación para su debate en el Pleno. Tras ser debatida, esta podría tener observaciones que la harían regresar a las comisiones mencionadas, o habrá una doble votación para determinar si será aprobada o no con los votos de más de la mitad del número legal de congresistas. Si los votos son favorables, la ley será enviada al presidente de la República para que la promulgue dentro de los 15 días de recibida, siempre y cuando no haya observaciones. Si el presidente no se pronuncia en este plazo, el presidente del Congreso podrá promulgar la ley y que ésta entre en vigencia. Ahora, en el ámbito de control político, existen diferentes procedimientos como la interpelación de ministros, la acusación constitucional, la vacancia del presidente de la República o el levantamiento de la inmunidad de altos funcionarios del Estado para que puedan ser investigados y procesados. En otro video hablaremos un poco sobre cada uno de estos procesos. Como podemos ver, el Poder Legislativo tiene 2 principales funciones: legislar y ejercer control político para asegurarse que las autoridades estén cumpliendo debidamente con su labor. Conoce más sobre el Estado peruano y los demás poderes en nuestro playlist El Estado Peruano. Si te gustó este video, dale like y ayúdanos compartiendo nuestro contenido. Muy bien. Entonces, las funciones del Poder Legislativo, ¿cuáles son? La función legislativa, la función control político y las funciones especiales, ¿no es cierto? Dentro de la función legislativa está el debatir y aprobar reformas de constitución, de leyes,
¿ya? Y resoluciones legislativas, ¿no? ¿Ya? Y en la función control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, ¿ya? La realización de actos e investigaciones sobre la conducta política del gobierno, y las funciones especiales, ¿no? Están designar y nombrar al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo, los miembros del Tribunal Constitucional, al directorio del BCR y el Superintendente de Banca y Seguros, ¿ya? La estructura y organización parlamentaria. ¿Cómo está estructurada el Congreso de la República? Ya tenemos el Pleno del Congreso, el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la Presidencia del Congreso, la Mesa Directiva y las comisiones, perdón. Tenemos a la estructura y organización parlamentaria, el Pleno del Congreso, que es la máxima asamblea deliberativa de representantes que integran el Parlamento. En este caso estamos hablando de los 130 congresistas, ¿ya? El Consejo Directivo, que es el órgano conformado por los representantes de los grupos parlamentarios denominados directivos portavoces y por los miembros de la mesa directiva. O sea, todos los miembros, los portavoces de cada grupo político y la mesa directiva. ¿Ya? ¿Para qué se reúne el Consejo Directivo? Para poder organizar. No, disculpen. Ya. Entonces, cuando hablamos de el Consejo Directivo, ¿ya? Es el órgano que se encarga de organizar las sesiones del Pleno del Congreso, ¿ya? Acá se van a tomar las consideraciones de todo lo que se va a realizar en esas sesiones, o sea, la agenda, ¿ya? La agenda de las sesiones, ¿no? Entonces se escribe todo eso, qué es lo que se va a ver, ¿no? Todas las actividades que se van a realizar durante las sesiones, ¿ya? Y la Junta de Portavoces, que vendría a ser, está compuesta por los integrantes de la mesa directiva y por un portavoz por cada partido, por cada grupo político, ¿no? De repente se reúne la mesa directiva con un portavoz para poder expresar las necesidades que tiene dicho grupo parlamentario, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí se reúnen y establecen los requerimientos para poder organizar dicha actividad, ¿no? La presidencia. Preside las sesiones del Pleno del Congreso, la Comisión Permanente y de la Mesa Directiva, ¿no? Actualmente, ahí está María del Carmen Alba, ¿no? Alba Prieto. ¿Ya? Es la actual presidenta del Congreso de la República, que va a presidir el Congreso por el periodo 2021-2022, hasta el 2022, ¿no? Ya, su periodo es por un año congresal. Ya, ella va a presidir todas las sesiones de todo este año, así como las comisiones permanentes, o los recesos parlamentarios, siempre está ella todo el año. ¿Ya? La mesa directiva, que está integrada por el presidente del Congreso y 3 vicepresidentes, ¿ya? Quienes son los que presiden y dirigen los debates del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo. También la mesa directiva, ¿no? Realiza sus labores por un periodo, por un año congresal, ¿ya? Por último tenemos a las comisiones. Las comisiones son grupos de trabajos especializados de congresistas cuya función principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales, ¿no? Existen, como ustedes pudieron verlo en el video,
Existen comisiones ordinarias, que son un total de 24 comisiones ordinarias. Existen comisiones especiales, ya existen comisión de investigación, comisión dictaminadora, existen también comisiones, la comisión permanente también, ¿no? La comisión permanente es el organismo del Congreso que funciona mientras no está reunido el Pleno del Congreso, o sea, durante el receso parlamentario. Ya son elegidos por el mismo Congreso y no exceden del 25% del número total de congresistas. Aquí presento las principales atribuciones del Congreso: el dar leyes y resoluciones legislativas, velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, aprobar los tratados internacionales, aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República, autorizar empréstitos, ejercer el derecho de amnistía, aprobar la demarcación territorial que proponga el Ejecutivo o autorizar al presidente para que pueda salir del país. ¿Ya? Aquí está el concepto de amnistía también, ¿no? ¿Ya está? A ver, nos queda tiempo, sí. ¿Por qué? Porque tenemos que leer la Constitución también. ¿Ya? Vamos a leer la Constitución. Hay un nuevo artículo que tenemos que leer. ¿Ya? La modificación que se realizó en febrero de este año. ¿Ya? Y lo vamos a leer. ¿Ok? A ver. Vamos a empezar por una señorita, una dama. A ver, vamos a leer. Fernanda Ramos, ¿ya estás ahí? Fernanda Ramos, ¿estás lista? Sí, profesor. Listo, Fernandita. Ayúdanos, por favor, con la lectura del artículo número 90. A ver, así está. Artículo número 90. El poder legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de Cámara Unida. El número del congresista es de 130. El Congreso de la República se elige por un periodo de 5 años mediante un proceso electoral organizado conforme a la ley. Los candidatos a la presidencia de la República no pueden integrar la lista de candidatos a congresistas. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso. Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar de derecho de sufragio. Listo, muy bien, gracias, Fernanda. Eso es lo que nos indica de la unicameralidad, ¿no es cierto? Los conceptos básicos del poder legislativo, ¿no? ¿Ya? ¿Quiénes son los que pueden postular al Congreso? ¿Ya? Y dentro de lo que son los candidatos a presidentes y vicepresidentes, ¿quiénes son los que pueden postular al Congreso también? ¿Ya? Los requisitos para ser congresista, pero también le vamos a dar un valor agregado que se aprobó en el año 2019, ya la modificatoria de este artículo, ¿no? Artículo número 90A. Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo, ¿no? O sea, no pueden ser reelegidos en el siguiente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esto es porque había sucedido que varios congresistas que habían sido denunciados por corrupción, ¿no? Y que estaban dominando gobierno tras gobierno y no hacían absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso, por eso mismo que ya se evitó también inclusive que esos congresistas que no estaban haciendo absolutamente nada recibieran un salario eterno, ¿no? ¿Ya? Por la cantidad de años que tienen, pues, ¿no? En el poder, en el sector público, pues, ¿no? ¿Ya? A ver, impedimento para ser elegido congresista. Oh my God, profesor. Sí, un buen lector va a hacerlo. Así que lo va a realizar nuestro amigo, porque es un caballero, es un varón de gran capacidad lectora. Ya, espero que sí. Lo va a hacer nuestro amigo. A ver, nuestro amigo, no lo veo. Oh my God. Ahí está, ya lo vi. Richard Torreblanca.
A ver, amigo Richard. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Artículo 91, impedimento para ser elegido congresista. No pueden ser elegidos miembros del Parlamento Nacional si no han renunciado al cargo 6 meses antes de la elección. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones y el Defensor del Pueblo. El presidente del Banco Central de Reserva, el superintendente de bancas, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones y el superintendente nacional de administración tributaria. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la actividad y los demás casos que la Constitución prevé. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Eso es lo que nosotros conocemos como quiénes son los que, para que puedan postular al Congreso, tienen que renunciar a su cargo 6 meses antes de las elecciones. ¿Ya? Ese es el artículo número 91. Muchísimas gracias, Richard. Ahora, uy. Esto es para dos personas. Vamos a elegir a 2 señoritas. ¿Ya? 2 señoritas. Una de ellas es, a ver, Luz Velarde. ¿Ya? Luz Velarde va a leer los 2 primeros párrafos, ¿ya? Y Diana Misari los 2 siguientes párrafos, ¿ya? Pero así tienen que hacerlo de manera así, continua, ¿ya? ¿Estás lista, Luz? Sí, profesor. Listo, de inmediato. ¿Estás lista también, Diana? Sí, profesor. Listo, muy bien. Luz, empieza. Artículo 92. Artículo 92. La función del congresista es de tiempo completo. Le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso. El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de ministro de Estado y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional. La función del congresista es, asimismo, incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas públicas o prestan servicios públicos. La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que, durante el mandato del congresista, obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguro y administradoras privadas de fondos de pensiones. Muy bien, excelente. Muchas gracias, chicas. Excelente, muy bien. Aquí en este artículo 92 es el artículo, tal vez uno de los artículos más importantes porque hablan acerca de la función del congresista. ¿Ya? Ese tiempo completo, ¿qué quiere decir? ¿No? O sea, si soy elegido congresista, ¿ya? Yo me debo a la labor congresal, ¿ya? Yo no puedo realizar otras actividades personales o profesionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi labor es exclusiva en el Congreso, ¿ya? Entonces, es importante siempre destacar ese tipo de actividad, ¿no? Ahora, el mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de ministro de Estado, ¿ya? O sea, quiere decir que no puedo ejercer otros cargos públicos, ¿ya? Solamente ser ministro de Estado. Como por ejemplo el señor Guido Bellido, pues, ¿no? ¿Ya? La función del congresista es asimismo incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, etcétera, de aquellas empresas que tienen con el Estado contratos de obras, ¿ya? O sea, si yo soy el mandatario de alguna, o
o soy apoderado, o soy accionista, o soy trabajador de una empresa que tiene con el Estado un contrato, yo debo renunciar a esa empresa, ¿ya? O darme la suspensión, ¿no? Que me den la suspensión de mis labores, ¿no? Mientras funcione el Congreso, ¿ya? Y la otra dice que la función del congresista también es incompatible con cargos similares en empresas, ya durante el mandato del congresista, que obtengan concesiones del Estado. Asimismo, con las empresas que tienen sistema crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguro, ¿no? ¿Ya? O sea, no puedo realizar otras labores diferentes. ¿Ok? Artículo 93. ¿Ya? Un caballero lo va a leer. Josué Colán. Artículo 93. Inmunidad parlamentaria. Los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas. El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados para los congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. En caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, el competente, el juez penal ordinario. Ya está. Muchas gracias. Justamente este artículo, chicos, ha sido modificado por el artículo único de la Ley 31.11.8, publicada el 6 de febrero de este año. Ya le quitaron la inmunidad parlamentaria a los congresistas. Ahora, el procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema. O sea, ahora la Corte Suprema puede denunciar al congresista, ¿ya? Y cuando es elegido, ¿no? O cuando está en pleno mandato, incurre en un delito, ¿no? ¿Ya? A ver. Nos vamos al artículo 94. Una señorita Alison García. A ver, Alison. El Congreso elabora y aprueba su reglamento, que tiene fuerza de ley. Elige a sus representantes en la comisión permanente y en las demás comisiones. Establece la organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios. Gobierna su economía, sanciona su presupuesto, nombra y remueve a sus funcionarios y empleados y les otorga los beneficios que les corresponden de acuerdo a ley. Muy bien. Muy bien, Alison, muchas gracias. Nos hablan acerca del reglamento del Congreso, pues, ¿no? El reglamento del Congreso. ¿Ya? Artículo 95, Carlos Fez. Irrenunciabilidad del mandato legislativo. El mandato legislativo es irrenunciable. Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de 120 días de legislatura. Ajá. O sea que los congresistas no pueden renunciar a su cargo. ¿Ya? Pero sí pueden ser sancionados por el mismo Congreso. ¿Ya? De manera disciplinaria, pues, ¿no? Y que esto implica suspensión de sus funciones sin goces de haber. ¿Ya? Si lo suspenden, no tienen goces de haber. ¿Ya? Y esto dura un máximo de 120 días de legislatura. ¿Ya? Artículo 96. El artículo 96 nos va a ayudar a leer María Fernanda García Gonzalo.
Artículo 96. Facultad de solicitar información a las entidades públicas. Cualquier representante al Congreso puede pedir a los ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, a los gobiernos regionales y locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios. El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de la ley. Muy bien, excelente, María Fernanda, muchas gracias. Es una de las facultades de control político del poder legislativo, ¿ya? Esta es una de las facultades del control político, mejor dicho, ¿no? Solicitar la información que requieran a las autoridades respectivas, ¿no? Un ministro de Estado, Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, ¿ya? Al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Bancos y Seguros, ¿no? Todos ellos, ¿ya? Acuérdate que el pedido lo hacen siempre por escrito, ¿no? Otra de las funciones del Estado es la función fiscalizadora. ¿Okay? Lo va a leer nuestro amigo Brian Sandoval. Artículo 97, Brian. El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer Tu volumen. requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual implica el levantamiento del secreto bancario y el de reserva tributaria, excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. Muy poco te he podido escuchar. Muy poco te he podido escuchar, mi amigo Brian. Wow. Creo que estás sufriendo su micrófono. Tu micro está sufriendo, Brian. Te he escuchado súper bajo. A ver. ¿Puedes arreglar tu micrófono, Brian, o...? A ver, vamos a solicitarle el apoyo a Francisco Tito. Francisco Tito, ¿estás ahí? Francisco Tito. No está Francisco Tito a la 1, a las 2 y a las 3. A ver, Arián Toledo. Arián, artículo 97, por favor. Artículo 97, función fiscalizadora. El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer por requerimiento ante la comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario, el de la reserva tributaria, excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. Ajá. Ahí está la comisión investigadora, ¿no? El Congreso de la República, ¿ya? Investigaciones sobre los asuntos de interés público, ¿no? Control político también, ¿ya? Artículo 98. Ese artículo lo va a leer nuestra amiga Stephanie Urbino. Stephanie Urbino, artículo 98, por favor. Artículo 98. Inviolabilidad del recinto parlamentario. El presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el presidente del Congreso.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ingresar en el recinto del Congreso sino con autorización de su propio presidente. Muy bien, excelente. Aquí en el artículo 98 nos habla acerca de que el presidente de la República está obligado a dar a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no siempre y cuando haya sido necesario solicitado por el Parlamento, ¿no? ¿Recuerdan de los momentos de inestabilidad que tenían en ese periodo del Congreso de la República el año 2019? ¿Ya? Cuando logró disolver el Congreso el presidente Martín Vizcarra, para esto la población estaba saliendo a marchar, ¿no? Por la renuncia, ¿no? Por la destitución de los congresistas, ¿no? ¿Ya? Esto es, y las Fuerzas Armadas tuvieron que proteger el Congreso, ¿no? Proteger el Congreso, ¿ya? Artículo número 99. Lo va a leer, a ver, tenemos a Sebastián Cruz. A ver, Sebastián Cruz. El artículo 99, ¿no, profesor? ¿Estás ahí, Sebas? Sí, profe. Ya, a ver, artículo 99, por favor. Acusación por infracción de la Constitución. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República, a los representantes al Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado esto. Ajá. La Comisión Permanente puede acusar a representantes del Estado ante el Congreso, ¿no? ¿Ya? A los miembros, ¿no? Todo lo hace ante el Congreso. ¿Ya? Todas las acusaciones lo hacen ante el Congreso. Hay preguntas en la domiciliaria, hay preguntas así, ¿ah? ¿Ya? El artículo número 100, el antejuicio constitucional. A ver, vamos a leerlo. ¿Quién tenemos acá? Nicole Quito, ¿estás? Hay otra señorita más, ¿no? Que todas las señoritas han leído, creo, ¿no? Grisel, ya leíste también, ¿no, Grisel? A ver. Ok. Entonces, nos va a ayudar Nicole Quito con Pedro Maraví. ¿Ya? Nicole Quito va a leer los dos primeros párrafos, Nicole Quito, los dos primeros párrafos, y el resto lo va a leer Pedro Maraví. Pedro Maraví, ¿estás atento? Áleme. Hoy no los veo. Nicole Quito, ¿estás ahí, hija? Ah, ya, ok. Ya, Nicole, muy bien. Pedro Maraví, ¿estás? A la 1. Pedro Maraví a las 2. Pedro Maraví a las 3. Ramos Ángelo. Ángelo Ramos, ¿estás?
Uy, no está Ángelo Ramos. Nicolás Farfán. Nicolás. Profesor. Ya está, muy bien. Los tres últimos ya, Nicolás. Empieza Nicole. Artículo 100. Antejuicio constitucional. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitado para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. El acusado tiene derecho en ese trámite a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. Muy bien, continúa Nicolás. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. El vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no puede exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Muy bien, muchas gracias. A eso le llamamos el antejuicio, ¿no? El antejuicio, las sanciones, pues, ¿no? Las sanciones que reciben los congresistas cuando han sido sancionados o acusados, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos a la comisión permanente, las atribuciones de la comisión permanente, ¿no? Aquí están las atribuciones, son las funciones especiales y las funciones o atribuciones del Congreso de la República, ¿no? Ahí están presentes. ¿Ya? Eso es lo que nosotros conocemos como el poder legislativo. ¿Tienen ustedes alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta tuvieran ustedes hasta acá? ¿Ninguna? Vamos a aprender. Bueno, eso es en cuanto a lo que es la clase del día de hoy. ¿Ya? La próxima semana vamos a hablar